Hoy, en Pancho Pantalla, aquellos jóvenes de los 70 en Venevisión. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Esos jóvenes de los 70 en Venevisión, todos se convirtieron, al pasar el tiempo, en verdaderas estrellas de la pantalla chica. Y por supuesto, hubo razones por las cuales Venevisión apostó a ellos en aquella época dorada de los años 70 en la televisión venezolana. Eran los años en los que Radio Caracas Televisión, convertido en el pionero de la televisión venezolana, tenía albergada las estrellas más rutilantes de la televisión. No solo los protagonistas, sino los actores de carácter. Allí estaban, entre otros, Marina Baura, Raúl Amundaray, allí estaban Oscar Martínez, y ya en un momento dado comenzaron a reclutar talentos como Amalia Pérez Díaz, Carlos Márquez, Tomás Enrique, y pare usted de contar. Venevisión, por su parte, trataba de competir y lo hacía con talento joven. Y fue así como en los años 70, Venevisión, el canal de la colina, apostó a este talento joven. Y ese talento joven de los 70 estaba integrado en la parte masculina por verdaderas estrellas que a lo largo de la década de los 80 y los 90 fueron los que mandaron en la televisión venezolana. Hablamos de Franklin Virgües, por ejemplo. Comenzó en Venevisión en novelas al lado de protagonistas femeninas como Elba Escobar, como Alejandra Pinedo y como Flor Núñez. También estuvo Félix Loreto al lado de estas damitas jóvenes. Félix Loreto fue un protagonista natural que luego en su paso por Radio Caracas Televisión terminó ratificando el por qué Venevisión había apostado a él. También estaba un talento alternativo que eventualmente protagonizaba, conformado por estrellas de la categoría de Leopoldo Renault, que luego fue al Canal 8 a compartir créditos estelares con Amanda Gutiérrez en novelas como La Dueña, Ifigenia y otras novelas en las que estuvo involucrado. También podemos nombrar a protagonistas naturales como Daniel Lugo. Este era un puertorriqueño que vino muy joven a nuestro país y Venevisión apostó a él, dándole varias novelas en carácter de primera figura. Llegó a protagonizar con la propia Elba Escobar, con Flor Núñez e inclusive en algunos momentos fue alternado con Hilda Carrero. También tenemos entre las figuras masculinas de aquellos jóvenes de los 70 en Venevisión a muchachos en aquella época como Manuel Escolano, como León José Silva o como Omar Omaña. Estos tres muchachos que los he nombrado, Escolano, León José Silva y Omar Omaña, incluso llegaron a protagonizar su propio programa, una comedia escrita por Enrique Menéndez Bardón a finales de los 70 y que se llamaba Los Panas Queridos. También tenemos que nombrar entre estas figuras jóvenes que comenzaron a destacarse en la década de los 70 en Venevisión a Luis Colmenares, que con su personaje de Chente en la novela Emilia de Delia Fiallo, protagonizada por Eluz Peraza y Eduardo Serrano, prácticamente se robó el show. Luis Colmenares saltó a la fama con este personaje y pasó a formar parte de esta pléyade de grandes figuras masculinas de aquellos años 70 con los jóvenes de Venevisión. Entre las mujeres ya nombramos algunas. Elba Escobar, protagonista de muchas novelas cortas en Venevisión en aquella década de los 70. Alejandra Pinedo, que fue un verdadero suceso, prematuramente retirada de la televisión venezolana. Flor Núñez, una verdadera primera actriz que luego ratificó el por qué Venevisión le dio tantas oportunidades en aquella época. Se convirtió en una gran dama de la pantalla chica. Caridad Canelón, hay que nombrarla porque a pesar de que Caridad Canelón comenzó en los 60 siendo muy niña allá con Sor Alegría
y con papeles de adolescente en novelas como Esmeralda, fue en los años 70 que comenzó a protagonizar sus propias novelas en Venevisión para luego pasar a Radio Caracas Televisión. Y también hay que nombrar de esas figuras femeninas de aquellos años 70, aquellas figuras juveniles de los 70 en Venevisión, a Eluz Peraza y a Judith Castillo, dos Misses provenientes del certamen Miss Venezuela que llegaron a protagonizar. Eluz Peraza fue tomada para convertirla en la compañera de José Bardina en aquella célebre realización, aquella célebre versión de Cumbres Borrascosas que hizo Delia Fiallo para la pantalla chica, y Judith Castillo llegó a protagonizar con carácter alternativo en una novela llamada Balumba, en la cual estuvo como invitado un primer actor brasileño llamado Rubens de Falco. Hilda Carrero, por supuesto, también comenzó su actividad en Venevisión en los años 70, y aunque su gran década fue la de los años 80, hay que considerar que en los años 70 Hilda Carrero hizo grandes trabajos en Venevisión que le abonaron el terreno, le sembraron el camino para que en los 80 recogiera los frutos que había sembrado. Lamentablemente, Hilda Carrero se nos fue muy temprano. Se retiró después de uno de sus grandes éxitos en la televisión. Dijo que prefería dedicarse a su vida familiar y a principios de los 2000 partió de este plano terrenal, dejando su legado como una de esas grandes jóvenes protagonistas de aquellos años 70 en Venevisión. Franklin Virgües, Félix Loreto, Manuel Escolano, Leopoldo Renault, León José Silva, Omar Omaña, Luis Colmenares y Daniel Lugo, entre el talento masculino, y Elba Escobar, Alejandra Pinedo, Flor Núñez, Caridad Canelón, Eluz Peraza, Judith Castillo e Hilda Carrero, entre lo que tiene que ver con las damitas jóvenes, fueron Lo que yo vi en TV.